Acosadores encierran a una chica tímida en la taquilla del instituto. Mala elección. Tenía entrenamiento de los boinas verdes. Carla Hurtado se movía por los abarrotados pasillos del Instituto Cervantes como una sombra. Su delgada figura apenas se registraba en el mar de estudiantes que corrían entre clases. Con apenas 1,5 metros y un pelo castaño apagado que perpetuamente le caía sobre la cara, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Sus sudaderas anchas y vaqueros desgastados colgaban holgados de su delgado cuerpo, y su costumbre de mantener los ojos fijos en el suelo la hacían parecer aún más pequeña de lo que ya era. Lo que ninguno de sus compañeros de clase sabía era que debajo de esa ropa holgada se escondía un músculo ganado a través de años de riguroso entrenamiento. El padre de Carla, el coronel Javier Hurtado, había estado destinado en el extranjero durante la mayor parte de su infancia, pero durante sus breves regresos a casa había insistido en enseñarle a su hija habilidades que iban mucho más allá de las típicas actividades entre padres e hijos. Mientras otros niños aprendían a montar en bicicleta, Carla aprendía combate cuerpo a cuerpo. Mientras ellos jugaban a videojuegos, ella practicaba maniobras tácticas y manejo de armas. El lema de su padre siempre había sido: espera lo mejor, prepárate para lo peor. Y había preparado a su hija para situaciones que rezaba para no tener que enfrentar nunca. El Instituto Cervantes era la tercera escuela de Carla en 4 años, otra consecuencia de seguir los destinos militares de su padre antes de que muriera en acto de servicio hace 18 meses. Ahora viviendo con su tía en las afueras de Madrid, Carla había esperado que este traslado fuera diferente. Se había prometido a sí misma mantener la cabeza baja, graduarse en silencio y honrar la memoria de su padre manteniéndose alejada de los problemas. La violencia, le había enseñado, era un último recurso reservado solo para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Esa filosofía era puesta a prueba diariamente por Berta Cano y sus 2 leales seguidoras, Alba Valdés y Celia Morales. Berta gobernaba la jerarquía social del Instituto Cervantes con un pelo rubio perfectamente peinado, ropa de marca y una lengua lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Medía casi 1,80 m con sus caros tacones, superando a la mayoría de los estudiantes y utilizando su altura para intimidar a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Alba y Celia la flanqueaban como guardaespaldas, ansiosas por reírse de sus crueles bromas y participar en cualquier tormento que ideara. Carla había llamado su atención por primera vez durante su segunda semana en el Cervantes, cuando accidentalmente chocó con Berta cerca del laboratorio de química. La colisión había sido menor, apenas sacudiendo la taza de café perfectamente equilibrada de Berta, pero había sido suficiente para pintar un blanco en la espalda de Carla. «Mira por dónde vas, bicho raro», había gruñido Berta, sus ojos verdes brillando con malicia. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esta chaqueta?» Carla había murmurado una disculpa e intentado alejarse rápidamente, pero la voz de Berta la había seguido por el pasillo. «¡Qué perdedora! Apuesto a que compra en tiendas de segunda mano». La risa que brotó de las seguidoras de Berta había ardido en los oídos de Carla, pero se había obligado a seguir caminando. Empezar de nuevo significaba evitar la confrontación, sin importar cuánto el entrenamiento de su padre le gritara que se mantuviera firme. Lo que siguió fueron semanas de acoso sistemático. Berta y su grupo tiraban libros de los brazos de Carla mientras caminaba a clase, obligándola a gatear para recoger papeles dispersos mientras otros estudiantes la rodeaban. Accidentalmente, derramaban bebidas sobre ella durante el almuerzo, empapando su ropa y obligándola a asistir a las clases de la tarde con tela mojada y pegajosa.
La llamaban por apodos lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos oyeran, pero lo suficientemente bajo para evitar la intervención de los profesores. Los peores incidentes ocurrieron en los lugares donde la supervisión de los adultos era mínima. El baño del segundo piso cerca del ala de arte se convirtió en un lugar de temor para Carla, después de que Berta la acorralara allí una tarde, vaciando el contenido de su mochila en el lavabo y abriendo el agua. La tarea y los libros de texto de Carla se habían arruinado, pero cuando informó del incidente al subdirector Pérez, Berta había presentado a 2 testigos que juraron haber visto a Carla dejar caer accidentalmente su bolso en el lavabo ella misma. El vestuario del gimnasio proporcionó otro coto de caza. Berta esperaba hasta que Carla se estaba cambiando para educación física. Luego, accidentalmente, golpeaba la puerta de su taquilla en los dedos de Carla o tiraba su ropa al suelo sucio. Las canchas de baloncesto durante el almuerzo se convirtieron en un escenario para la humillación pública, con Berta comentando en voz alta sobre la apariencia de Carla cada vez que pasaba. «Mira esa ropa», anunciaba Berta a su audiencia. «¿Es que no tiene espejo?». A través de todo esto, Carla permaneció en silencio. Soportó el tormento diario con los dientes apretados, recordándose las lecciones de su padre sobre elegir las batallas sabiamente. Cada fibra de su ser quería contraatacar, mostrarles a estos acosadores exactamente de lo que era capaz, pero le había hecho una promesa a sí misma y a la memoria de su padre. La violencia no sería su primera opción. El punto de inflexión llegó 3 meses después del comienzo del año escolar, provocado no por algo hecho a la propia Carla, sino por la introducción de un nuevo objetivo. David Chen se transfirió al Instituto Cervantes en octubre, un estudiante asiático español tranquilo cuya naturaleza gentil e inteligencia obvia llamaron inmediatamente la atención de Berta. David era todo lo que Berta despreciaba: humilde, amable y completamente desinteresado en los juegos sociales que definían las jerarquías del instituto. Carla se sintió atraída por la tranquila confianza y la sonrisa genuina de David. Era uno de los pocos estudiantes que se molestaba en reconocer su existencia, ofreciendo pequeños saludos en el pasillo y asociándose con ella durante los laboratorios de ciencias cuando nadie más lo hacía. Por primera vez, desde que llegó al Cervantes, Carla sintió que realmente podría hacer un amigo. Berta notó la conexión inmediatamente y vio una oportunidad para infligir el máximo daño. Comenzó a atacar a David con la misma crueldad que le había mostrado a Carla, pero con un elemento personal añadido que hizo hervir la sangre de Carla. Berta hacía comentarios en voz alta sobre el origen étnico de David, se burlaba de su acento cuando hablaba en clase y animaba a otros estudiantes a excluirlo de las actividades grupales. El acoso se intensificó cuando Berta descubrió que David le había pedido a Carla que fuera su compañera para la próxima feria de ciencias. El proyecto les dio razones legítimas para pasar tiempo juntos, estudiando en la biblioteca y trabajando en su presentación sobre fuentes de energía renovables. Para Carla, esas tardes representaron la primera felicidad genuina que había sentido en meses. Berta destruyó esa felicidad con precisión sistemática. Difundió rumores sobre la relación de Carla y David, hizo bromas crudas sobre su asociación y comenzó a orquestar esquemas cada vez más elaborados para avergonzarlos a ambos. Tropezaba a David en la cafetería, enviando su bandeja de almuerzo al suelo mientras toda la sala estallaba en risas. Accidentalmente, derramaba pintura sobre el cartel de la Feria de Ciencias de Carla, obligándola a empezar de cero. La gota que colmó el vaso llegó en una fría tarde de noviembre, cuando Carla descubrió que su proyecto cuidadosamente investigado había sido saboteado.
Alguien había entrado en su taquilla compartida y destruido semanas de trabajo, rompiendo páginas y vertiendo refrescos sobre su modelo cuidadosamente construido de un aerogenerador. Carla encontró a David de pie sobre los restos con lágrimas en los ojos, sus hombros temblando con rabia silenciosa. 3 semanas de trabajo, susurró, sosteniendo pedazos de su proyecto destruido. Todo por lo que trabajamos. Carla sintió que algo oscuro y frío se asentaba en su pecho mientras examinaba los daños. Esto ya no se trataba solo de ella. David no merecía este trato, y su promesa de evitar la violencia se sentía menos importante que proteger a alguien que le había mostrado amabilidad. Esa tarde, mientras Carla caminaba hacia su taquilla para recoger sus cosas, escuchó una risa familiar que resonaba desde el pasillo del segundo piso. La voz de Berta se oía claramente por el corredor vacío, llena de satisfacción maliciosa. ¿Viste su cara cuando encontró su pequeño proyecto de ciencias? Pensé que iba a llorar allí mismo en el pasillo. Lo mejor fue lo cuidadosamente que habían arreglado todo, añadió Alba, como si realmente pensaran que su patético aerogenerador iba a ganar algo. Las manos de Carla se cerraron en puños mientras se acercaba a su taquilla, tratando de controlar la rabia que se acumulaba en su pecho. Giró la combinación con deliberada precisión, concentrándose en su respiración como le había enseñado su padre. La violencia era un último recurso. Tenía que haber otra manera de manejar esta situación. Abrió la puerta de su taquilla y comenzó a recoger sus libros, tratando de ignorar la risa continua que venía del pasillo. Pero entonces escuchó el nombre de David mencionado de nuevo, seguido de una serie de insultos raciales que hicieron que su visión se nublara de ira. «Oye, ratita sorda», gritó de repente la voz de Berta, usando el apodo que había acuñado para Carla. «Escuché que tú y tu novio están buscando un nuevo proyecto de ciencias». Carla cerró su taquilla y se giró para encarar a las 3 chicas que se acercaban a ella. Berta llevaba su expresión habitual de cruel diversión, mientras que Alba y Celia la flanqueaban con ansiosa anticipación. «No tocamos tu estúpido proyecto», continuó Berta, su voz goteando falsa inocencia. «Pero podría tener algunas ideas para el próximo. Tal vez algo sobre genética y por qué algunas personas son naturalmente mejores que otras». El pasillo estaba vacío, excepto por las 4. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido por el día. Carla se dio cuenta de que este no era un encuentro accidental. Berta había planeado esta confrontación cuidadosamente, esperando hasta que estuvieran solas. «No quiero problemas», dijo Carla en voz baja, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Por supuesto que no», se rió Berta. «Nunca quieres problemas. Eso es lo que te convierte en un material de víctima tan perfecto». Se acercó, usando su ventaja de altura para dominar a Carla. «Pero aquí está la cosa, ratita sorda. Me estoy aburriendo de la misma vieja rutina. Necesito algo más dramático». Antes de que Carla pudiera reaccionar, Berta asintió a sus seguidoras. Alba y Celia se movieron con coordinación practicada, agarrando los brazos de Carla y obligándola a retroceder hacia la fila de taquillas que bordeaban el pasillo. El entrenamiento de combate de Carla se activó inmediatamente, calculando ángulos y puntos débiles, pero se obligó a permanecer pasiva. Esto era solo intimidación, nada más. «¡Ábrela!», ordenó Berta, y Celia rápidamente giró la combinación en una taquilla vacía. La puerta de metal se abrió, revelando el estrecho espacio diseñado para guardar libros y abrigos. Los ojos de Carla se abrieron al darse cuenta de su intención, y por primera vez desde que comenzó el acoso, un miedo genuino se deslizó en su voz. «No», dijo, luchando contra su agarre. «Por favor, no hagan esto». «¿Qué pasa, ratita sorda?», se burló Berta.
Miedo a los espacios pequeños. No te preocupes, solo será por unas horas, tal vez toda la noche si el conserje no te oye gritar. Empujaron a Carla hacia la taquilla abierta y se dio cuenta con claridad cristalina de que su promesa de evitar la violencia se había vuelto imposible de mantener. Estos ya no eran solo acosadores, eran depredadores y habían escalado más allá de cualquier cosa que pudiera soportar pasivamente. «Última oportunidad», dijo en voz baja, su voz adquiriendo un tono que habría sido familiar para cualquiera que hubiera servido bajo el coronel Hurtado. «Déjenme ir ahora y podemos pretender que esto nunca sucedió». Berta se rió. «¿O qué? ¿Se lo dirás a un profesor? Solo diremos que te encontramos atrapada allí tú misma. Pobre ratita sorda, tan torpe y propensa a los accidentes». Empujaron a Carla hacia adelante y ella tomó su decisión. El entrenamiento de su padre se hizo cargo con precisión mecánica, la memoria muscular anulando el pensamiento consciente. Se quedó flácida por una fracción de segundo, causando que Alba y Celia aflojaran su agarre. Luego explotó en movimiento. Su codo derecho se estrelló hacia atrás en el plexo solar de Alba, dejando caer a la chica sobre sus rodillas con un gemido ahogado. Simultáneamente, la mano izquierda de Carla agarró la muñeca de Celia y la torció, utilizando el propio impulso de la chica para enviarla a estrellarse contra la pared de taquillas con un estruendo metálico que resonó por el pasillo vacío. Berta apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que Carla se girara para enfrentarla, equilibrada sobre las puntas de sus pies en una postura de combate que hablaba de años de entrenamiento profesional. ¡Qué demonios!, tartamudeó Berta, retrocediendo de la pequeña chica que de repente se había transformado en algo peligroso y desconocido. «¿Quieres saber de lo que soy capaz?», preguntó Carla, su voz tranquila y controlada a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «Mi padre era de los Boinas Verdes. Pasó 12 años en zonas de combate antes de volver a casa y enseñarme todo lo que sabía sobre sobrevivir en entornos hostiles». Avanzó hacia Berta con pasos medidos, y la chica más alta continuó retrocediendo hasta que golpeó la pared al final del pasillo. «He sido entrenada para desarmar a oponentes del doble de mi tamaño, para luchar en espacios reducidos y para neutralizar amenazas utilizando cualquier herramienta disponible», continuó Carla. «Conozco 17 maneras diferentes de romper huesos con mis propias manos, y puedo dejar a alguien de tu tamaño inconsciente en menos de 3 segundos». Los ojos de Berta estaban muy abiertos por el shock y el creciente miedo. Detrás de Carla, Alba todavía jadeaba por respirar mientras Celia se agarraba la muñeca y gimoteaba. «Pero lo más importante», dijo Carla, deteniéndose a solo unos centímetros de la cara de Berta, «mi padre me enseñó que la fuerza no se trata de lastimar a personas más débiles que tú. Se trata de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas». Colocó una mano plana contra la pared al lado de la cabeza de Berta, atrapando a la chica más alta sin tocarla. «David Chen nunca te hizo nada excepto existir en tu mundo. Es amable, inteligente y todo lo que pretendes ser, pero no eres. Y lo has estado atormentando porque eres demasiado insegura para manejar el hecho de que alguien pueda ver a través de tu patético acto». Yo no estaba», comenzó Berta, pero Carla la interrumpió. «Sí, lo estabas. Has estado destruyendo sistemáticamente su confianza, saboteando su trabajo y tratando de aislarlo de cualquiera que pueda preocuparse por él. Me has estado haciendo lo mismo a mí durante meses, y lo dejé pasar porque pensé que no valía la pena pelear por ello». La voz de Carla bajó a apenas un susurro. «Pero hoy cruzaste una línea. Destruiste algo en lo que David trabajó duro, algo que le importaba.
Y luego intentaste encerrarme en una taquilla como si fuera una prisión. Se inclinó más cerca y Berta se presionó contra la pared como si intentara desaparecer. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Carla. Vas a disculparte con David por destruir nuestro proyecto. Vas a dejarnos a los dos en paz a partir de ahora. Y si alguna vez te veo acosando a alguien más en esta escuela, vamos a tener otra conversación que no será tan agradable como esta. No puedes amenazarme, susurró Berta, pero su voz carecía de convicción. No te estoy amenazando, respondió Carla. Te estoy educando. Hay una diferencia entre usar tu fuerza para lastimar a la gente y usarla para evitar que la gente se lastime. Mi padre murió protegiendo a personas que no podían protegerse a sí mismas, y no voy a deshonrar su memoria permitiendo que acosadores como tú hagan miserables las vidas de otras personas. Dio un paso atrás, dándole a Berta espacio para respirar. Tienes una opción ahora. Puedes aprender de esto y convertirte en una mejor persona, o puedes seguir siendo una acosadora hasta que te metas con alguien que no comparta mi moderación. Detrás de ellas, Alba había logrado levantarse, aunque todavía se agarraba el estómago. Celia estaba examinando su muñeca con dedos cuidadosos, comprobando si algo estaba roto. ¿Está bien?, preguntó Carla, asintiendo hacia Celia sin quitar los ojos de Berta. Probablemente solo magullada, respondió Berta automáticamente, luego pareció sorprendida por su propia respuesta. Bien, no disfruto lastimando a la gente, pero no dudaré en hacerlo si eso es lo que se necesita para proteger a mis amigos. Recogió su mochila de donde había caído durante la breve lucha y se la echó al hombro. Oh, ¿y Berta? La próxima vez que quieras llamar a alguien ratita sorda, tal vez quieras recordar que incluso los ratones muerden cuando están acorralados. Carla se alejó por el pasillo, dejando a las tres chicas agrupadas cerca de las taquillas. Podía oírlas susurrando urgentemente detrás de ella, pero no miró hacia atrás. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina y necesitaba encontrar a David para asegurarse de que estaba bien. Lo encontró en la biblioteca, sentado solo en una mesa en la esquina trasera, con sus auriculares puestos, mirando un cuaderno en blanco. Levantó la vista cuando se acercó y pudo ver la decepción y el dolor todavía escritos en su rostro. «Oye», dijo suavemente, sacando la silla a su lado. «¿Cómo lo llevas?». Se encogió de hombros y se quitó los auriculares. «Sigo pensando en todo el trabajo que pusimos en ese proyecto. 3 semanas de investigación, construyendo el modelo, practicando nuestra presentación. Desaparecido». «Podemos reconstruirlo», dijo Carla. «Tengo copias de la mayor parte de nuestra investigación en casa y recuerdo cómo construimos el aerogenerador. No tomará tanto tiempo la segunda vez». David logró una pequeña sonrisa. «¿De verdad crees que podemos lograrlo a tiempo para la feria?». «Sé que podemos, pero primero hay algo que necesito contarte sobre lo que acaba de pasar con Berta». Le dio un relato cuidadoso de la confrontación, omitiendo algunos de los detalles más violentos, pero dejando claro que el acoso iba a terminar. David escuchó con creciente asombro, ocasionalmente haciendo preguntas sobre sus antecedentes y entrenamiento. «¿Tu padre te enseñó todo eso?», preguntó cuando terminó. «Quería que pudiera cuidarme de mí misma sin importar en qué situación me encontrara. Nunca pensé que realmente necesitaría usarlo en el instituto». «Me alegro de que lo hicieras», dijo David en voz baja. «Estaba empezando a pensar en cambiar de escuela. Este lugar se estaba volviendo insoportable. No deberías tener que irte por su culpa. Nadie debería». Durante los días siguientes, la noticia de la confrontación se extendió por el Instituto Cervantes con la velocidad y la distorsión típicas de los chismes del instituto. Algunas versiones decían que Carla había derrotado sola a 10 oponentes. Otras afirmaban que había usado armas o que todo era un elaborado engaño.
Pero la verdad fundamental seguía siendo coherente. La tranquila e invisible Carla Hurtado se había enfrentado a Berta Cano y había ganado. El cambio en la dinámica de la escuela fue inmediato y dramático. Berta y sus seguidoras se mantuvieron al margen, evitando el contacto visual con Carla cada vez que sus caminos se cruzaban. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a Carla con una mezcla de curiosidad y respeto, algunos agradeciéndole por enfrentarse a los acosadores que habían hecho miserables sus propias vidas. David floreció en el nuevo entorno, su confianza natural regresando a medida que terminaba el acoso constante. Él y Carla reconstruyeron su proyecto de ciencias con la ayuda de varios otros estudiantes que ofrecieron su tiempo y experiencia. Su presentación sobre energía renovable ganó el segundo lugar en la Feria de Ciencias, pero lo más importante, marcó el comienzo de verdaderas amistades para ambos. El cambio más sorprendente vino de la propia Berta. 2 semanas después de su confrontación, se acercó a Carla después de la clase de química, su séquito habitual notablemente ausente. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó, su voz carente de su típico filo. Carla asintió y esperó mientras el aula se vaciaba. Quería disculparme, dijo Berta, las palabras saliendo a toda prisa. No solo por lo de la taquilla, sino por todo. La forma en que te traté a ti y a David estuvo mal. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, Zrenia preguntó Carla. Berta estuvo en silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Podrías haberme lastimado de verdad ese día. Pude verlo en tus ojos. Sabías exactamente cómo hacerme pagar por lo que había hecho, pero elegiste no hacerlo. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de Carla por primera vez en semanas. Mi hermano mayor me acosó durante años antes de irse a la universidad. Sé lo que se siente ser impotente, que alguien más grande y más fuerte haga tu vida miserable solo porque puede. Juré que nunca sería como él, pero de alguna manera terminé siendo exactamente igual. Puedes elegir ser diferente, dijo Carla. No es demasiado tarde para cambiar. No sé si la gente me dejará cambiar. He sido una zorra con tanta gente. La gente es más indulgente de lo que piensas, especialmente si estás tratando genuinamente de enmendar las cosas. Pero tienes que decirlo en serio y tienes que ser consistente. Una disculpa no borra meses de acoso. Berta asintió. Lo sé. He estado pensando en lo que dijiste sobre tu padre, sobre usar la fuerza para proteger a la gente en lugar de lastimarla. Quiero intentar ser ese tipo de persona. Durante los meses restantes del año escolar, Berta demostró ser fiel a su palabra. Comenzó a hablar cuando presenciaba acoso, utilizando su influencia social para acabar con los chismes crueles y el comportamiento excluyente. Se disculpó individualmente con cada estudiante que había atormentado, aceptando su ira y escepticismo con una paciencia que nunca había mostrado antes. La transformación no fue inmediata ni perfecta. Los viejos hábitos tardan en morir y Berta ocasionalmente volvía a sus patrones de comportamiento anteriores. Pero cada vez se daba cuenta más rápido y hacía esfuerzos genuinos para corregir el rumbo. Carla observó esta evolución con cauteloso optimismo, recordando las lecciones de su padre sobre las segundas oportunidades y la importancia de la redención. No olvidó los meses de acoso, pero eligió centrarse en la posibilidad de que la gente pudiera cambiar genuinamente cuando se le diera la motivación y el apoyo adecuados. A medida que el semestre de primavera llegaba a su fin, Carla se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde su confrontación con Berta. Había aprendido que el entrenamiento de su padre se extendía mucho más allá de las técnicas físicas. Le había enseñado sobre elegir las batallas correctas,
mostrar moderación en la victoria y comprender que la verdadera fuerza provenía de proteger a los demás en lugar de dominarlos. La chica tímida e invisible que había llegado al Instituto Cervantes ya no existía. En su lugar se encontraba alguien que inspiraba respeto no a través del miedo o la intimidación, sino a través de la tranquila confianza que provenía de saber exactamente quién era y lo que defendía. David se había convertido no solo en un amigo, sino en alguien a quien quería profundamente. Su experiencia compartida de superar la adversidad, creando un vínculo que iba más allá de las típicas relaciones del instituto. Juntos, habían comenzado un programa de mediación entre compañeros que ayudaba a otros estudiantes a resolver conflictos antes de que se intensificaran en acoso o violencia. En el último día de clases, mientras Carla limpiaba su taquilla por última vez, encontró una nota que se había deslizado por los respiraderos. Era de una chica de segundo año a la que apenas conocía, agradeciéndole por crear un ambiente donde los estudiantes se sintieran seguros para ser ellos mismos sin temor a represalias. «Probablemente no te acuerdes de mí», decía la nota, «pero Berta y sus amigas solían burlarse de mi ropa todos los días. Después de lo que pasó contigo, dejaron de hacerlo. Más importante aún, otros niños comenzaron a defenderme. Cambiaste todo para muchos de nosotros y quería que lo supieras». Carla sonrió mientras doblaba la nota cuidadosamente y la colocaba en su mochila. Su padre siempre le había dicho que la medida de una persona no estaba en su capacidad para luchar, sino en su voluntad de defender a aquellos que no podían defenderse a sí mismos. Mientras salía del Instituto Cervantes por última vez, Carla llevaba consigo el conocimiento de que había honrado su memoria de la mejor manera posible, no a través de la violencia o la venganza, sino a través del coraje de hacer lo correcto cuando más importaba. La tormenta silenciosa que se había estado gestando dentro de ella finalmente había encontrado su propósito, transformando no solo su propia vida, sino las vidas de todos los que la rodeaban. Y en esa transformación había descubierto que la verdadera fuerza no se trataba de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Algunas batallas, había aprendido, valían la pena luchar. Pero las mayores victorias no venían de derrotar a tus enemigos, sino de ayudarlos a ser mejores de lo que eran antes.